Buenos días, David Roversi, 6:53 de la mañana. Vamos a ampliar y poner en perspectiva lo que está sucediendo en Nicaragua, porque la última información, por lo menos la más reciente, nos habla de que la OEA está condicionando su participación en las negociaciones en Nicaragua a la liberación de los presos políticos. Y como ahora veíamos en esa información que ustedes presentaron, la OEA, en particular el secretario de la OEA, Luis Almagro, está haciendo este condicionamiento, inclusive está dispuesto a nombrar 2 asesores para temas específicos, que todavía no dio los nombres de estas personas. Hubo también un representante de la OEA, que era Luis Ángel Rosadilla. Él estuvo delegado, estuvo hace 2 semanas en Nicaragua, pero bueno, el sábado precisamente el Ejecutivo desata una dura represión contra centenares de personas que intentaron participar en una manifestación para exigir precisamente la libertad de los presos. Y está con nosotros vía Skype Madeleine Arias. Ella es dirigente estudiantil universitaria, ya había estado con nosotros aquí en la revista. Ella está fuera del país y quisiéramos que nos pusiera en perspectiva qué es lo que está sucediendo, porque se habla de al menos 165 manifestantes que fueron detenidos en poco más de 3 horas y otros 6 resultaron heridos. Los detenidos fueron liberados la noche del sábado por la gestión del representante del Vaticano en Managua. Pero ¿cuál es el estado de la situación de todos los detenidos? ¿Están todos liberados? ¿Y qué es lo que está aconteciendo en este momento después de que se dieran esta dura represión contra centenares de personas que intentaron participar en esa marcha? Buenos días, Madeleine Arias. Buenos días, es un placer estar con ustedes, poner este espacio. Para mí es importante este espacio y puedo decir que desde la semana los y las nicaragüenses se ha parado el diálogo nacional, la segunda negociación se inauguró, se paró debido a que la conferencia episcopal, quien había sido la mediadora en el diálogo pasado, decidió salirse de la negociación. Luego los estudiantes decidieron a participar en esa negociación. No había garantías y condiciones. Específicamente pedíamos la salida de todas las presas políticas, más de 700 presos y presas políticas. Bajo este escenario, la semana pasada se detuvo la negociación en Nicaragua, la cual se le pedía desde la ciudadanía, la Alianza Cívica, de que no se volvieran a acercar a negociar. Decidió que Daniel Ortega no mostraba política verdadera para tener negociaciones. Bajo este sentido, la internacional hizo presión bastante sobre lo que pasaba en el país, y Ortega estaba orillado bajo esta Unidad Nacional Azul y Blanca, una marcha el día sábado, la cual los manifestantes estaban convocados a la liberación de todos y todas los presos políticos. La respuesta del gobierno el día anterior liberar a los políticos, pero no los liberó. Los liberó bajo el régimen y el cambio de régimen, que es liberarlos a medias. Se cambió el régimen de cárcel, es decir, arresto domiciliar, no libertad completa. Por nuevamente información de la agenda y datos exactos de los presos y presas políticas que habían sido cambiados de régimen, los ponía en una situación vulnerable. El pueblo de Nicaragua decidió salir a la calle a pesar de la amenaza de represión, decidió salir a manifestarse. Fue nuevamente brutal. A pesar de que usted tiene los ojos internacionales, las sanciones de los Estados y demás mecanismos que están usando para la salida del régimen, Ortega decidió volver a reprimir a los y las nicaragüenses. Arrestó a más de 100 manifestantes. Estos fueron liberados de las calles. Fueron liberados por la presión de los y las nicaragüenses, que a pesar de la represión en cada parte del país existe la liberación.
Sin embargo, seguimos teniendo más de 700 presas políticas que están bajo condiciones inhumanas. Los siguen torturando. Varios de estos encarcelados han demostrado tortura, han arrancado una de las cárceles, han torturado de diversas formas. Hay violencia en las cárceles como forma de tortura. Bien. Madeleine, nicaragüense es no ceder, hacer un llamado a sociedad que del Madeleine Arias, ¿me escucha? Si no hay condiciones mínimas, y es decir, que nos vamos a manifestar, de que se liberen Madeleine Arias, dirigenta estudiantil, tenemos un problema con la comunicación, se oye muy entrecortada en tus declaraciones, así que bueno, vamos a tratar de mantenerte en contacto, de solucionar el problema técnico que tenemos con la comunicación, porque se oye muy cortado, pero dentro de lo poco que te pude evaluar y analizar de lo que dijiste, es que, vamos a ver, y hay todavía, en ese momento no están los 165 manifestantes presos, fueron liberados, pero hay 700 presos políticos, es lo que nos estabas diciendo. Las condiciones para iniciar el diálogo, porque no solo intervino para la liberación de estas 165 personas que pretendían realizar esa manifestación para exigir la liberación de presos políticos, la libertad de presos políticos, participó el representante del Vaticano en Managua y también integrantes de la Alianza Cívica por la presión de la población también a través de las redes sociales. Y esto deteriora, por supuesto, la imagen de Ortega a nivel internacional. El punto es, el diálogo ha dado comienzo, es la información que teníamos hasta ahora, o se suspendió a raíz de lo de las protestas. La OEA está diciendo que quiere participar, pero bajo la condición de que se liberen los presos políticos, así lo ha dicho Luis Almagro. ¿Qué tan válido es este diálogo? ¿Cómo se va desarrollando este diálogo? Quisiéramos tener su apreciación en particular. Ahorita mismo no hay negociación. Ahorita mismo se suspendieron las negociaciones. Esa es la condición en la que está, debido a que ninguno de los sector estudiantil al que yo pertenezco, la alianza, decidió retirarse de la mesa hasta que hayan estas condiciones. El clamor popular en Minsk se une a las mismas declaraciones de la OEA. No nos sentamos hasta que hayan garantías para todos y todas los nicaragüenses. Porque no puede ser un diálogo verdadero que solo el sector del gobierno. Un diálogo y una negociación. Dejen de estar salieron a las calles y los sectores afectados, los vecinos, los sectores estudiantiles, la situación de víctimas de asesinatos en el país. Además, han participado en todas las. Hasta ese entonces no nos podemos sentar. Garantía, no estamos dispuestos a negociar y hacemos a la comunidad a ejercer presión para que sea verdaderamente no busque llenarse. Porque era lo que quería con el diálogo, las negociaciones, la presión internacional, no por su propia voluntad política o por respetar la paz, sino por las sanciones económicas que se le venían del Parlamento Europeo y las sanciones que se le sumaban de Estados Unidos. Entonces queremos que inicie un diálogo verdadero donde los sectores representados y donde se escuche verdaderamente el clamor que está sufriendo en Nicaragua, que seguimos exiliados viviendo la represión. Vamos a ver, la Alianza Cívica emitió un comunicado en el que afirma que hasta el día de hoy, refiriéndose ayer, el diálogo no ha producido los resultados que legítimamente espera la gran mayoría
de nuestros conciudadanos. También nos está acompañando Daniel Matul, vía telefónica. Él es profesor de la Universidad de Costa Rica, analista. Quisiéramos que usted nos pusiera en perspectiva lo que significa la detención que se dio, posterior liberación de las 164 personas, las condiciones que está poniendo la OEA para formar parte del diálogo, liberación de presos políticos, lo que nos decía la estudiante universitaria Madeleine Arias, con quien estamos estableciendo contacto vía Skype. Hemos tenido problemas de comunicación con ella. Su valoración, Daniel Matul. Buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, vamos a ver. Creo que como ya lo hemos visto en otros procesos de negociación, no solamente en Centroamérica, sino fuera de la región, retomar un proceso de diálogo que se interrumpió y que fue mediado, digamos, o estuvo sometido a una enorme presión internacional. Creo que volver a la mesa de diálogo e intentar recuperar el tiempo que se perdió, pues es, digamos, sumamente difícil. Todos estos acontecimientos que hemos estado observando en los últimos días no es más que digamos, hacen parte de este proceso de negociación de recuperar no solamente la confianza entre los actores, dar señales de buena voluntad de que hay, digamos, por parte principalmente del gobierno, hay un esfuerzo por ceder. Creo que son señales que intentan decir que el diálogo podría ser posible. No, creo que no va a ser un proceso que se resuelva de la noche a la mañana. Y creo que las solicitudes para que otros actores internacionales formen parte de la mesa, pues tampoco se van a resolver tan rápidamente. Pero creo que lo que estamos observando es, así en pocas palabras, es un proceso de mostrar señales de buena voluntad hacia el diálogo y recuperar la confianza entre los actores. Daniel Matul, gracias. Está también con nosotros Francisco Barahona. Vamos a tratar de mantener el contacto con Madeleine Arias, estudiante, dirigente estudiantil universitaria. Ella está en nuestro país, ahora anda haciendo una gira, por eso estamos haciendo contacto con ella vía Skype, dirigente estudiantil universitaria de nicaragüense. Francisco Barahona, ¿cómo se puede analizar ahora sí, en qué situación queda el diálogo? Bueno, Madeleine era bastante tajante en que no hay diálogo, pero ¿en qué situación queda este diálogo? Hay un condicionamiento de la OEA para que se liberen los presos políticos. Decía Daniel Matul, hay esfuerzos por tratar de que hayan buenas señales para mantener ese diálogo. ¿Se va a poder mantener, sí o no? ¿Qué va a pasar en Nicaragua después de esta otra acción bastante represiva de la detención de las 164 personas, aunque ya fueron liberadas, pero que bueno, que no deja bien parado a Daniel Ortega? Bueno, buenos días, doña Laura, y los que nos están viendo y escuchando. Yo diría que el diálogo es sumamente difícil en Nicaragua y obviamente ya fracasó en Venezuela. En Nicaragua ha fracasado en 2 ocasiones y hoy estamos sin posibilidades de reunión entre los sectores de la oposición que están a favor del diálogo, porque no todos están a favor del diálogo en Nicaragua, todas las organizaciones, sino que ya hay ahí algunas divisiones, algunos sectores que están en contra del diálogo desde hace semanas. No es una cosa de que el sábado o el domingo hubo más de 100 detenidos y hubo represión y ni siquiera los dejaron manifestarse, argumentando el gobierno que no tenían permiso de manifestación. El problema es un problema de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Si el gobierno o la oposición que está sentada en ese diálogo?
obviamente el gobierno maneja no solo el ejército y la policía, sino a esos grupos que andan en motocicleta, que reprimen, que vapulean, que detienen y que asesinan. Entonces es muy difícil, incluyendo la presencia de dos mediadores, uno en representación de la Organización de Estados Americanos y otro en representación Luis Ángel del Papa. Rosadilla. Así que yo veo esto muy difícil. Probablemente el diálogo pueda recuperarse siempre y cuando el gobierno ceda y libere a los prisioneros políticos. 700 nos habla Madeleine Arias. Sí, el gobierno dice que son muchos menos, pero independientemente si son 500, 400 o 700, el hecho es que hay una gran represión en Nicaragua. El hecho es que el gobierno no quiere ceder en su dinámica de voluntad de represión y de control político. En otras palabras, no quiere perder el poder. Y Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo pareciera que quieren estar enquistados en el tema. Y eso es una verdadera lástima para el pueblo de Nicaragua, porque un poco estamos repitiendo lo que sucedió en la época de Somoza, donde los sandinistas y Daniel Ortega estaban enfrentados. Y bueno, a Somoza ya sabemos cuál fue la historia, pero se necesitó una guerra civil en Nicaragua, con extrapolación de presencia soviética y de presencia norteamericana en un momento en que había una crudísima confrontación. Hoy estamos más o menos en la misma línea y pareciera que Nicaragua no puede caer, no solo porque no quiere Ortega y la Murillo, sino porque además si Nicaragua cae, a lo mejor se acelera la caída de Venezuela y está Cuba de por medio. Entonces es un juego de fuerzas que no solo implica el pulso entre la oposición nicaragüense, los que quieren regresar a la democracia, sino también los factores externos. Ahora, yo diría que esto no es un asunto de derechas o de izquierdas. Eso me parece a mí que es lo más importante en este momento. Es un asunto de lucha a favor de la democracia o en contra de la democracia. Aquí no se trata de democracia socialista o democracia liberal o neoliberal, que también existen esos antagonismos. Pero de lo que se trata es que Nicaragua no vive una democracia. Tenemos aquí miles y miles de personas que han llegado pidiendo refugio a Costa Rica. En otras partes, esa diáspora ya comenzó hace tiempo en Nicaragua. Y bueno, los grupos estudiantiles, los grupos de la oposición democrática lo que quieren es un proceso de elecciones, un adelanto de elecciones y un cese de la brutalidad y la violación de los derechos humanos. Y yo creo que Costa Rica, como en tiempos de Somoza, solo tiene una salida, que es apoyar cívicamente, apoyar desde la perspectiva de la neutralidad costarricense ya histórica, que es en no inmiscuirse directamente en los conflictos militares, pero sí inmiscuirse en términos de defender la democracia. Y eso es lo que yo veo que está pasando en Nicaragua en este momento, Laura. Madeleine Arias, si está todavía con nosotros, escuchaba lo que decía nuestro analista Francisco Barahona. ¿Puede uno entonces concluir? Porque usted anda, es decir, en Europa, me parece, es lo que me han dicho. ¿Cuál es el objetivo de esta gira que usted realiza en Europa como dirigente estudiantil universitaria, Madeleine Arias? Si podemos establecer ese contacto. Sí, mi nombre es Madeleine Caracas. Yo ahorita mismo participé, llevo una semana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estuve en la ONU, en una intervención sobre la resolución que posiblemente sea aprobada en el Consejo de la ONU. El objetivo de la misión es ir a hablar con cada país perteneciente a la ONU, hablar sobre la situación externa, las demandas de la sociedad civil, las recomendaciones de la sociedad civil sobre esta resolución que podría poner a Nicaragua en la agenda de la ONU por un año. Lo cual para nosotros es importante, la violación de derechos humanos sigue siendo sistemática, sigue sucediendo día a día y cada vez la brutalidad aumenta. Debido a esto nos importa no solo a nivel político, fundamental se pronuncia, sino que organizaciones de derechos humanos puedan dar documentación de todas estas situaciones. En medio de esto, las violaciones, hay que recordar que solo está funcionando
y otras están siendo desarrolladas más por el gobierno, criminalizadas. Voy a tener que suspender a Madeleine porque no la escuchamos bien. Voy a hacer una quisiera que más bien don Francisco Barahona nos hiciera una conclusión sobre, usted decía, ella está haciendo una gira por Europa, hay movimiento, hay activismo político afuera, bueno, no es es importante, pero no es determinante. El punto es las condiciones que se vayan a dar en Nicaragua. Vamos a ver, la OEA está a la expectativa de que se liberen los presos políticos. Madeleine Caracas, dentro de lo que le escuché al principio, ella nos decía que existe una gran presión política, pero sobre todo económica, sobre el régimen de Ortega, si no se realiza ese diálogo, ¿verdad? Así Entonces, ¿cuál es decir, está obligado a realizar ese diálogo y bajo qué posibilidades se podría realizar? Porque tiene la presión económica, no así la actitud, pero bueno, lo cierto es que tiene que resolver la situación de Nicaragua. Bueno, es el dicho popular que donde hay dos y uno no quiere pelear, no hay pelea. Pero en Nicaragua para mí no está claro que Daniel Ortega no quiera pelear. Creo que todo lo contrario. Se trata de mantener el poder independientemente de una crisis económica enorme que hay en Nicaragua. Se han perdido más de 250,000 empleos. El turismo cayó prácticamente a menos cero. El empresariado se ha levantado, que por cierto toda esta crisis tiene mucha responsabilidad en sectores empresariales que desde hace años llegaron a acuerdos con Daniel Ortega, pero que bueno, ya en los últimos meses realmente les quitaron el poder. La Iglesia Católica también tiene responsabilidad porque no es sino hasta hace un año, 2 años que ya empezaron a oponerse a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, a los encarcelamientos, pero antes y sobre todo con el cardenal Miguel Obando, la dinámica en Nicaragua era de apoyo al gobierno sandinista. Así que es un problema de pulso de poder. Yo no sé hasta dónde realmente, y hay que hacerlo porque hay que privilegiar las instancias de diálogo democrático, si este diálogo va a tener efecto. Porque si tomamos en cuenta el ejemplo de Venezuela, donde en 2 o 3 ocasiones se realizó el diálogo y ese diálogo fue traicionado por Maduro y su gobierno, y al final quedó absolutamente desprestigiado, salvo para ganar tiempo del gobierno, y eso se está repitiendo y aplicando en Nicaragua. Con ese antecedente vamos mal en el diálogo en Nicaragua. Eso no significa que yo no crea en el diálogo, por supuesto, pero el diálogo, como dije antes, donde hay 2 partes, las 2 tienen que querer participar en el diálogo y ceder. Y no pareciera que el presidente Ortega esté cediendo lo suficiente en la óptica de los que quieren participar en el diálogo, que es la oposición, y la comunidad internacional, que también prefiere el diálogo. La Unión Europea ha hecho varios llamados a favor del diálogo, y sin embargo, bueno, digamos, de las palabras a los hechos hay una gran diferencia. Basta ver las declaraciones del canciller Moncada en Nicaragua, donde dice que él no concibe cómo personas que deberían estar sentadas en la mesa del diálogo 2 días antes, o sea, el sábado, estaban en la calle participando de protestas. Dice, según Moncada, que eso no es serio. Pero el problema no es la opinión de Moncada. El problema es muy claro, es que si no hay liberación de presos políticos, es una condición sine qua non, obligatoria para iniciar el diálogo. Ese diálogo no se va a empezar. Y por otro lado, los señores que están en el diálogo desde la oposición tienen sus derechos y sus libertades. Y entonces perfectamente pueden participar en las protestas, como participan en la protesta la policía y todos los que andan en moto disparando y arrestando a la gente. Entonces hay un problema seriosísimo. Yo deseo que haya diálogo, pero objetivamente me parece que es muy difícil que este se produzca.
Muchas gracias, Francisco Barahona, analista político, también a Madeleine Caracas, dirigente estudiantil universitaria nicaragüense, que trató de mantener una comunicación con nosotros. Ella está en Europa, radica en nuestro país, es de las personas que ya ha estado con nosotros en la revista, por ponernos en perspectiva lo que ha sido el diálogo en Nicaragua y lo que sucedió este sábado con el arresto la detención de 164 personas que pretendían hacer una manifestación para pedir precisamente la liberación de los presos políticos. Ya estas personas fueron liberadas, pero bueno, el diálogo se mantiene en suspenso en este momento. Vamos a una pausa y ya venimos con otro tema también de interés. Un informe de la ONU habla de hacinamiento en las cárceles costarricenses. ¿Es algo nuevo? No. Las perspectivas de solución a ese tema con analistas y con autoridades. Ya venimos.